Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la cuenta pública anual de gestión de la Defensoría Regional de Tarapacá, que este año se realiza en formato remoto, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar promover los contagios por COVID-19. Junto con revisar los principales hitos de la gestión anual 2019, los invitamos a observar en los próximos minutos el detalle de los esfuerzos que, tanto el estallido social del año pasado como la actual crisis provocada por la pandemia, han demandado a las defensoras y defensores públicos para asegurar la cobertura del servicio y cautelar adecuadamente los derechos de todos quienes demandan representación de la defensa pública, pero particularmente de quienes forman parte de los grupos más vulnerables de la población, especialmente las personas privadas de libertad en el actual contexto. Según la estructura que hemos provisto, veremos primero un video de presentación preparado por el equipo regional, luego un video con las principales cifras de gestión del periodo y después asistiremos al discurso que entregará el defensor regional de Tarapacá, don Gabriel Carrión Calderón. Al término de esas palabras, el jefe de la Defensa Pública Regional contestará algunas preguntas recogidas como parte del proceso participativo de esta cuenta regional. Y, por último, tras el término de esta ceremonia virtual, el defensor regional será entrevistado en una edición especial de Defensoría Abierta, programa institucional que se transmitirá en vivo con este mismo formato digital a través de la cuenta de la Defensoría en Facebook Live. Junto con agradecer su participación en esta actividad, los invitamos entonces a conocer un video de presentación gráfica preparado por el equipo de la Defensoría Regional de Tarapacá.
A continuación se presentará otro video que resume las principales cifras de gestión de la defensa pública durante el periodo. En Tarapacá somos 58 personas, 37 mujeres y 21 hombres, entre los que se cuentan 22 abogados y abogadas del sistema mixto de defensa. De las 9.904 causas ingresadas el año pasado, el 20,3% corresponde a mujeres, el 5,1% a adolescentes, el 12% a personas de pueblos originarios y el 22,3% a extranjeros. En total, desde el inicio de la reforma procesal penal en esta región, se han atendido 132.440 causas. Los principales delitos fueron: delitos ley de tránsito, 1.811. Lesiones, 1.766. Delitos ley de drogas, 1.433. En 2019 se decretaron 10.909 medidas cautelares. Las principales fueron: medidas del artículo 155 y otras, prisión preventiva o internación provisoria. Las principales formas en las que finalizaron las causas del 2019 fueron 5.541 condenas, 2.322 salidas alternativas, 1.605 derivaciones. Año a año advertimos sobre la necesidad de un uso racional de la prisión preventiva y que ésta no sea utilizada como una pena anticipada. El año 2019, más de 800 personas fueron llevadas a la justicia y terminaron siendo absueltas o sobreseídas. De ellas, 107 estuvieron privadas de libertad siendo inocentes. De las 867 personas absueltas o sobreseídas, un 13% estuvo detenida hasta por 15 días, un 50% hasta 6 meses y el restante 37% entre 6 meses a más de 2 años. Al comparar el año 2019 con el 2018, nos podemos percatar que en cuanto al ingreso de causas, se aprecia un descenso del 9%. Debido al trabajo en comisarías, al tiempo del estallido social y a fenómenos económicos que la región experimentó, el año 2019 estuvo signado por ser uno de movilizaciones sociales enmarcadas en el llamado estallido social. Para apreciar la incidencia de este fenómeno, comparamos las causas ingresadas en los mismos meses de los años 2019 y 2018, y el panorama resultante es el siguiente. En el periodo de octubre a diciembre del 2019, tuvimos 2.235 causas ingresadas y para el mismo periodo del 2018 corresponde a 2.550 causas. Las ilegalidades solicitadas en el periodo de octubre a diciembre del 2019 son un total de 244 y en el mismo lapso, pero del 2018, el total llega a 249. Para octubre a diciembre del 2019, los tipos de delitos más comunes se refieren a las infracciones de la ley de drogas, luego tránsito y, en tercer lugar, lesiones. En ese mismo periodo, pero en el año 2018, los delitos más recurrentes son los mismos, pero cambian su ubicación, con tránsito en primer lugar, luego lesiones y en tercer puesto, drogas. En lo referido a las audiencias de control de detención en el lapso octubre a diciembre del 2019, estas llegan a 1.375. Para los mismos meses, pero del año 2018, las audiencias de control de detención son 1.369. Refiriéndonos siempre al llamado estallido social, en el periodo octubre a diciembre del 2019 se registran un total de 156.220 gestiones de defensa, entre las que se enumeran entrevistas presenciales, visitas a cuarteles policiales, audiencias de control de detención, visitas de cárcel, solicitud de pericias, entrevistas con los fiscales del Ministerio Público, audiencias de cautelas de garantías y otras. En razón de las movilizaciones sociales registradas desde octubre,
la Defensoría se hizo presente con turnos de defensa en comisarías, lo que permitió atender directamente a las personas detenidas en los 6 cuarteles policiales de la región. A partir de marzo del 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19, la institución se volcó a defender a uno de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo sanitario en esta pandemia, las y los privados de libertad. Solicitamos la revisión de medidas cautelares privativas de libertad y la libertad condicional de miles de personas con el objetivo de velar por su salud ante la pandemia. De esta manera, logramos la libertad de 205 personas, lo que sumado a los indultos nos sitúan sobre las 283 personas liberadas. En cuanto al ingreso de causas, estas llegaron a 6.407, mostrando un marcado aumento asociado a las detenciones llevadas a cabo por los delitos contra la salud o generados en el marco de las restricciones motivadas por la pandemia. Los principales delitos del primer semestre del 2020 son otros delitos, 2.500, y aquí incluimos los de salud. Lesiones, 970. Delitos ley de tránsito, 863. Un complejo 2019 y un incierto 2020 nos dejan como Defensoría la tarea de fortalecernos ante la necesidad de defender los derechos humanos. Porque sin defensa no hay justicia. A partir de las cifras que acabamos de observar y que destacan los principales ámbitos de la labor institucional en esta zona del país, dejamos con ustedes al Defensor Regional de Tarapacá, don Gabriel Carrión Calderón, quien entregará su visión respecto de las principales problemáticas observadas en el ámbito de la justicia penal desde la perspectiva técnica de la Defensoría Penal Pública. Kamisaraki Gilatas, Allin Chaupi Punchao. Buenas tardes a todos y todas. La Defensoría Penal Pública de Tarapacá está conformada por un grupo de personas, hombres, mujeres, que trabajan precisamente para atender a otras personas. Nuestro norte está fijado para entregarles un servicio de defensa penal pública de calidad respecto de todos aquellos y aquellas que han sido imputadas de la comisión de un delito desde los primeros actos del procedimiento, resguardando que sus derechos humanos sean respetados y que todas las garantías procesales para la persecución penal puedan serles conocidas. Buscamos, sobre la base de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes vigentes, la cosmovisión de los pueblos originarios, la idiosincrasia de los migrantes y extranjeros, entregarles una atención de seres humanos respecto de otros seres humanos. Nuestra prioridad como institución es atender, respetar, proteger y promover el desarrollo de todos los miembros del equipo. Para esos efectos, cada uno de nosotros hemos coincidido en que la misión y la visión de nuestra institución gira en torno al ser humano. Hemos iniciado todos juntos, a partir del año 2019 y proyectándonos hacia el futuro, un trabajo bajo el conocimiento y la conciencia de la diversidad de visiones, de la diversidad de objetivos, pero teniendo claridad que como grupo humano tenemos un mismo objetivo. Y ese objetivo es ayudar a otras personas. La especialización, que ha sido uno de los objetivos de la Defensoría Penal Pública desde su génesis, ha sido también objeto del trabajo en la Defensoría Penal Pública de Tarapacá. Desde años pasados tenemos consolidado el modelo de defensa de adolescentes.
Hemos trabajado también en el modelo de defensa penitenciario con una visión novísima, que más adelante la comentaré. Y actualmente trabajamos, y ya está instalada en la región, una oficina de defensa indígena, precisamente para entregarle apoyo, asistencia y acompañamiento a todas aquellas personas que tienen su origen en pueblos aymaras, quechuas en su mayoría, algunos mapuches y otros pueblos originarios, con el objeto de socializar, no solo con ellos mismos, sino también con los otros órganos que participan de la persecución penal, cuál es su visión. Todo se trabaja sobre estándares técnicos, atención de público y de gestión administrativa con el objeto de prestarles aquella asistencia que necesitan al momento de enfrentar la persecución penal. Estos estándares a los que me acabo de referir forman parte de nuestro ADN. Todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias de la institución trabajan en conciencia de aquellos estándares de calidad y de esa forma aseguramos una defensa técnica agarrados de la mano del seguimiento y vinculados a una gestión administrativa de excelencia. Hemos tratado, y lo estamos logrando, de honrar la misión institucional, aquel encargo que la ley nos hace y además nos hace nuestro Defensor Nacional al momento de trabajar sobre la especialización. Y en ese contexto, claramente no puedo dejar de lado la mención al trabajo que se ha hecho en la defensa con una visión de género, al trabajo que estamos haciendo vinculado precisamente a las personas condenadas pero que cumplen su sanción en libertad. Y especialmente en Tarapacá, al trabajo que hacemos con los migrantes y extranjeros, que muchas veces se mezclan con este concepto de defensa indígena que les acabo de mencionar, pero que en definitiva son personas que pertenecen a muchos de aquellos grupos vulnerables de los que debemos hacernos cargo y a los que acompañamos durante el proceso de persecución penal. Se ha iniciado un camino que tiene como norte entender que la defensa penal pública no busca únicamente la libertad de las personas, sino también busca que aquellas personas que enfrentan la persecución penal tengan un acceso oportuno, certero, humano, a todo aquello que significan reglas en el procedimiento y además la satisfacción de sus dudas e intereses cuando enfrentan la justicia penal. En materia de defensa penitenciaria, como lo mencioné hace un momento atrás, la privación de libertad como una forma de imponer sanción está en la ley. Sin embargo, el único derecho del que aquellas personas están privados es precisamente su libertad ambulatoria, dentro del recinto penal. En un trabajo colaborativo con Gendarmería de Chile, el objetivo de la Defensoría Penal Pública de Tarapacá es lograr aplicar aquel modelo impulsado por nuestro Defensor Nacional y que supone la defensa penitenciaria a la luz del principio de la universalidad. Estamos trabajando duro para efectos de que este equipo de 2 defensores penitenciarios, 2 trabajadoras sociales, una asistente administrativa, puedan concretar el objetivo que se planteó el Defensor Nacional al instarnos a todos a efectos de utilizar el principio de universalidad para cumplir nuestra misión como Defensoría. Últimamente en Tarapacá, y debido a la pandemia, hemos impulsado el modelo de defensa de corte con excelentes resultados, utilizando el apoyo y la asistencia y conocimientos de un abogado institucional con el objeto de asumir personalmente todas y cada uno de los alegatos que se presentan ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Los resultados, algunos nunca vistos en la región antes, y con ese objetivo trabajamos con la visión de un 2021 con el objeto de poder concretar este modelo. El anhelo permanente de este defensor regional, más allá y colaborando con el trabajo de los otros modelos en la región, es lograr instalar el modelo de la defensa de personas
que cumplen penas en libertad. Es un universo de personas que en el hecho se enfrentan a situaciones coyunturales para las que sí necesitan el acompañamiento de un defensor, para las que sí necesitan la asistencia letrada de una persona ante el tribunal. Y con ese objetivo, a mediano plazo, pretendemos buscar algún tipo de solución o especialización en esa materia. El 2019, proyectado hacia el 2020, para Tarapacá se materializó en varios hitos muy importantes para nuestro trabajo. Uno de estos hitos es la instalación de la Oficina de Defensa Indígena. Luego de un proceso de especialización, una licitación que tuvo toda la formalidad y solemnidad del caso, se instala en el mes de junio del año 2019 nuestra primera oficina en la región de defensa indígena con 4 abogados calificados para ejercitar esa función. 2 facilitadoras interculturales, varios asistentes administrativos y con ello un universo de personas, hombres y mujeres, que recibieron no solo la ley en español, sino también la ley en aymara y en quechua, con el objeto precisamente de acercarles a ellos la realidad que viven cuando son privados de libertad, pero desde un punto de vista de comprensión. En segundo lugar, claramente no se puede obviar el denominado estallido social. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores adultos, niños, salieron a las calles a lo largo de todo Chile, reclamando por derechos, por el cumplimiento de obligaciones por parte del Estado, que claramente derivó en determinado momento a su privación de libertad. En Tarapacá, como ha sucedido en todas las regiones de nuestro país, la Defensoría tuvo que adoptar estrategias con el objeto de subsanar cualquier tipo de inconveniente para efectos de asistir in situ a aquellas personas que eran trasladadas hasta las comisarías. Eso supuso turnos vespertinos, turnos en la madrugada, el acompañamiento a los defensores, el traslado de los defensores, el diálogo con los manifestantes, el llegar a aquellas personas que organizaban las manifestaciones para entregarles información y lo que yo he denominado la alfabetización jurídica, con el objeto de que las personas sepan los desafíos a los que se enfrentan. No habíamos terminado el 2019, estábamos empezando el 2020 y ya una palabra, bueno, 2 palabras, se plasman en nuestra retina y en nuestros cerebros: COVID-19. Una nueva forma de trabajar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarnos socialmente. Y la Defensoría Penal Pública de Tarapacá claramente no estuvo ausente de aquello. Nos enfrentamos al aislamiento, nos enfrentamos al repliegue a nuestros hogares, nos enfrentamos a aprender a relacionarnos a través del Zoom para efectos de conectarme con un fiscal, de alegar ante un tribunal e inclusive de conocer la versión en primera mano de aquella persona que había sido detenida. Las instancias de conversación y de coordinación con otras instituciones, precisamente en razón de esta pandemia, se han incentivado y exacerbado. Se han formado mesas en las que la Defensoría Penal Pública de Tarapacá ha estado representada valientemente. Y digo valientemente porque clara la postura que tenemos frente a las detenciones, los juicios, la realización de audiencias, las garantías de nuestros representados, el derecho a ser oídos o eventualmente el derecho a contradecir o contrastar la prueba que presenta el Ministerio Público se podían ver disminuidas. Pero el trabajo colaborativo, especialmente con Gendarmería de Chile, el Ministerio Público, el Poder Judicial y todas las otras instituciones vinculadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dio un resultado positivo, y ese resultado positivo se traduce en una cantidad importante de juicios orales, 289, que se han logrado realizar con resultados óptimos para la defensa, en el sentido de haber logrado ya sea penas sustitutivas traducidas en libertades vigiladas o expulsiones, o recalificaciones e inclusive absoluciones. Agradezco entonces y reitero aquello del trabajo que se logró a nivel de las instituciones que forman parte del circuito de la persecución penal.
y el compromiso de mis colaboradores en el trabajo. Todos y cada uno de ellos, desde sus hogares, haciendo trabajo a distancia o inclusive trabajando por turnos acá en las oficinas de la institución, han colaborado en la concreción de este objetivo. Y al día de hoy podemos señalar que se han cumplido las metas. Hemos logrado satisfacer los intereses de nuestros usuarios y usuarias. Y hemos hecho algo que es sumamente importante: no dejar abandonadas a aquellas personas que están privadas de libertad. La conexión virtual ha servido para que defensores, desde la fecha en la que se suspenden las visitas de cárcel, logren llegar a los recintos penales, pero de forma virtual. Tengan el tiempo suficiente para entrevistar a sus usuarios y les entreguen aquella tranquilidad que necesitan al estar privados de libertad y sin tener mayores antecedentes que aquellos que les proporcionan en forma generalizada las autoridades de Gendarmería. No puedo terminar estas palabras sin reconocer el trabajo colaborativo de mujeres, hombres que trabajan en la Defensoría Penal Pública, un equipo que supera las 50 personas, que han sabido enfrentar hidalgamente no solo el tema del estallido social, sino además el tema de la pandemia internacional, trabajando, comunicándose, asistiendo a reuniones virtuales, entregando ideas, cumpliendo con sus funciones, con el objeto de enfrentar esta nueva forma de vivir, que tiene sus costos, y por eso lo celebro, que tiene sus bondades, y por eso estamos tranquilos. El objetivo del día de hoy es mantener esa tranquilidad, asumir con hidalguía esos costos y entender que si tenemos comprometido nuestro sentimiento con esa mística que queremos revivir en Tarapacá desde cuando se constituyó por primera vez la Defensoría Penal Pública en esta región, debemos seguir trabajando de la misma forma que lo hemos estado haciendo, unidos, coordinados y pensando en un objetivo común. Sin defensa no hay justicia y claramente, sin comprensión ni colaboración, no existe trabajo concreto. Les doy las gracias, me despido y felicito a todos y cada uno de los miembros del equipo de Tarapacá por estar realizando un trabajo sobresaliente. Muchas gracias. Junto con agradecer las palabras del Defensor Regional de Tarapacá, los invitamos a continuación a conocer las preguntas que nos han hecho llegar desde distintas organizaciones o instituciones de la región y que responderá el propio Defensor Regional. Gabriel, buenas tardes. Tal como habíamos conversado, conversé con el Pleno para formularte la pregunta y los ministros, señor Huiza, señor Corbalán y yo, compartimos o tomamos un acuerdo en el sentido de formular la siguiente pregunta: ¿motivos jurídicos o estrategia procesal para decidir no realizar juicios por Zoom, especialmente tratándose de imputados privados de libertad, por cuanto ellos o la comunidad en general podría estimar afectado su derecho a la realización de un juicio oral en el menor tiempo posible? Y, en el mismo sentido, si el Ministerio Público opta por el mismo criterio, ¿cuál sería la opinión de la Defensoría? Esa es la pregunta, Gabriel. Gracias por la oportunidad de formularla. Que estés bien. Muchas gracias, ministro, y muchas gracias al Pleno de la Corte de Apelaciones, a los ministros Corbalán y al ministro Huiza. Respondiendo derechamente a su pregunta, hay motivos jurídicos y es la ley procesal. La ley procesal establece las formas en las que el juicio oral debe desarrollarse, cómo puede producirse la prueba, cuáles son los derechos que le asisten a los intervinientes, cuáles son los derechos y garantías del acusado y finalmente la forma en la que el tribunal debe ponderar la prueba para llegar a aquella convicción establecida en el artículo 340 del Código Procesal Penal. En ese orden de cosas, la regla general debe ser el juicio presencial. La excepcionalidad es el juicio a través de videoconferencia o sistema Zoom. La estrategia, ministro, la estrategia gira en torno, en principio, a la voluntad
del acusado. La defensa se ocupa de consultarle respecto de su voluntad, explicándole cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de esta modalidad de juicio. Y en ese contexto hablamos de confrontación, de contrastación y de los ejercicios de litigación. Claramente, las plataformas Zoom, las plataformas Webex o estas videollamadas para efecto de concretar una audiencia dificultan aquello. Y en ese orden de cosas, el derecho que esa persona acusada tiene se puede ver menoscabado. El objetivo de la defensa es sustentar el derecho, garantizarlo y que efectivamente se ejecute al amparo de la ley. El plazo razonable es un derecho, pero lo bueno no debe ser sinónimo de lo perfecto. Y en ese contexto, ministra, ese plazo razonable gira en torno a la voluntad del acusado. Si el Ministerio Público opta por lo mismo, en Tarapacá se ha optado por una solución que supone el trabajo cooperativo en una mesa bajo el auspicio del Tribunal Oral en lo Penal, en el que hemos logrado a la fecha ejecutar 289 juicios orales que se han mezclado en aquellos que son colaborativos y en aquellos que son semipresenciales, con resultados para ambos intervinientes y especialmente para el acusado o acusada que no dejan de ser buenos en el contexto de una libertad vigilada intensiva, una expulsión, una recalificación o una rebaja sustancial de la condena. La Defensoría Penal Pública tiene como norte, ministro, la voluntad de cada uno de sus acusados al amparo de la ley. Y en ese contexto, lo jurídico y lo estratégico funcionan al servicio de las garantías del acusado. Muchas gracias por su pregunta. Buenos días, defensor regional Gabriel Carrión. Yo tengo una pregunta para su persona. Me gustaría que nos pudiese explicar el trabajo que ha llevado adelante la Defensoría Penal Pública de Tarapacá en relación con las mujeres que se encuentran privadas de libertad en el centro de reclusión de Iquique y particularmente aquellas mujeres privadas de libertad que son madres de hijos lactantes. Muchas gracias, Seremi, por la consulta que nos hace. La Defensoría Penal Pública siempre ha estado preocupada de todos y cada uno de aquellas personas a quienes atendemos. Forman parte de un grupo vulnerable las mujeres y forman parte de un grupo vulnerable de especial atención las mujeres embarazadas. Estrategias. La presencia de nosotros en el penal. Y cuando hablo de nosotros, hablo desde los directivos, los defensores, las trabajadoras sociales, y distintos profesionales que se han contratado para efectos de entregarles contención. Segundo, la entrega de información, la visita a ellas como seres humanos acompañados de sus pequeños bebitos o cuando ellas están embarazadas. Y finalmente, la aclaración de dudas, utilizando la radio que funciona dentro del penal. Con la colaboración del periodista de Gendarmería de Chile, hemos logrado difundir información respecto de consultas que ellas formulan con anticipación. En resumen, Fernando, la Defensoría Penal Pública ha estado presente cotidiana y permanentemente acompañando a cada una de estas mujeres en su proceso, colocando énfasis especial en la diversidad, porque no solo tenemos mujeres chilenas, tenemos mujeres extranjeras, tenemos mujeres que pertenecen a pueblos originarios, tenemos mujeres que pertenecen a la diversidad LGTBI, y en ese contexto no hemos dejado de estar presentes y esa es la idea y objetivo que tiene este defensor regional. Hola, defensor. Le agradezco la oportunidad para hacer la siguiente consulta. Si bien desde el año 2010 hemos observado a nivel nacional un descenso en la tasa de encarcelamiento, en las regiones del norte hemos visto un aumento en la cantidad de personas extranjeras que se encuentran encarceladas, particularmente cumpliendo prisión preventiva, y que luego serán en su mayoría expulsadas. En este sentido, quería preguntarle, ¿cuáles han sido las acciones que ha llevado a cabo esta Defensoría Regional para proteger sus derechos? ¿Y cuál podría ser la estrategia para reducir definitivamente su encarcelamiento? Hemos trabajado colaborativamente contigo y con la organización que tú lideras en los penales con mujeres y con varones, precisamente extranjeros, indígenas privados de libertad. El gran desafío que enfrenta la Defensoría Penal Pública y sus defensores es tratar de construir
arraigo social, arraigo familiar, respecto de cada una de estas personas que llegan a nuestro territorio nacional, muchas veces bajo el prisma de la instrumentalización de su persona con el objeto de que terceros cometan o materialicen la consumación de un delito. Es un desafío. Nos toca trabajar con el Hogar de Cristo, con las municipalidades, con ustedes, para efectos de ofrecerle al tribunal aquella certeza a la que aspira el juez de garantía, es decir, se quedarán en Chile, estarán libres y responderán a los actos del procedimiento. Anticipar la liberación de estas personas es un objetivo, porque claramente bien lo refieres tú cuando haces mención al tema de la expulsión. La mayor parte del procedimiento, si es que no todo, están privados de libertad y solo recuperan su libertad una vez que la expulsión ha sido ejecutada por la Policía de Investigación. En ese orden de ideas, ¿qué hemos hecho en la Defensoría Penal Pública? Se han intentado revisiones de prisión preventiva, se han intentado amparos, algunos con más o menor éxito, muchos de ellos rechazados, pero uno de los objetivos es adelantar, apurar de la mejor forma posible y respondiendo siempre a la voluntad del usuario y de la usuaria, aquellos procedimientos en los que podemos lograr medidas alternativas o la expulsión. Así ha sucedido en Tarapacá. Lamentablemente en último tiempo nos hemos visto enfrentados a cierre de fronteras, pero esos son hechos que deben ser ponderados por la defensa. En lo concreto, trabajar cooperativamente para construir arraigo social, familiar, evitando la prisión preventiva, y en segundo lugar, optar por una espera en libertad, entregando al tribunal las suficientes garantías de que la persona va a responder a los actos del procedimiento y a la ejecución de una eventual sentencia condenatoria. Gracias por tu pregunta y gracias por seguir trabajando cooperativamente con nosotros, atendiendo a estas personas que forman parte de uno de los grupos vulnerables que son objeto de atención por parte de este defensor regional. Gracias. ¿Puede la Defensoría Penal Pública apoyar la ejecución de los planes de intervención que se aplican a los presos para que sean más efectivas las terapias, charlas y cursos que les dictan? Porque si ayudan en el cumplimiento de ese plan, los defensores podrían y tendrían mejores argumentos para pedir una rebaja de condena, beneficiando a los presos que se esfuerzan en mejorar, pero también a toda la sociedad. ¿Pueden hacerlo? Estimada Kiara, muy buenas tardes y gracias por tu pregunta. Específicamente tu pregunta se contesta con el objetivo de este defensor regional de lograr que el modelo de defensa penitenciaria bajo el amparo del principio de la universalidad se instale en Tarapacá. Ese modelo de defensa supone no solo una reacción frente a una petición, sino una intervención de los defensores penitenciarios respecto de cada uno de los condenados o condenadas y un seguimiento con el objeto, como tú lo mencionas, de asistirlos en este proceso, tener argumentos para plantearlos frente al tribunal y finalmente optar a alguna de aquellas rebajas, beneficios, permisos, cumplimientos alternativos que nuestra ley contempla. La solución y la respuesta a tu pregunta es que en Tarapacá se instale el modelo de defensa penitenciaria bajo el principio de la universalidad. Les damos a todos ustedes las gracias por asistir a esta ceremonia virtual de cuenta pública y los dejamos de inmediato invitados para presenciar, a continuación, una edición especial del programa Defensoría Abierta, cuyo objetivo será profundizar en las temáticas revisadas a través de una entrevista al defensor regional. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en esta edición especial de Defensoría Abierta, donde vamos a seguir conversando después de esta cuenta pública que hemos observado de la Defensoría Regional de Tarapacá. Para eso hemos invitado al defensor regional Gabriel Carrión para que nos siga contando algunos detalles y podamos hacerle algunas preguntas sobre lo que hemos escuchado hoy. Aquí está. Don Gabriel,
Bienvenido. Alexis, gracias, muchas gracias. Gracias a todos y todas aquellas personas que escucharon y vieron la cuenta de gestión de Tarapacá. Y lo más importante es de todo, agradecer a todo el equipo de Tarapacá por haber colaborado y por estar trabajando para cumplir la misión que la Defensoría Penal Pública tiene de prestar este servicio de asistencia jurídica judicial a las personas que efectivamente lo necesitan. Sí, don Gabriel, para entrar en materia, hay mucha gente que está viendo esta cuenta, lo hemos visto por los comentarios que han hecho, hay muchas felicitaciones. Y uno de los temas también que se ha comentado más y que usted hizo énfasis también en la cuenta pública, tiene que ver con la especialización, la defensa especializada, que es una característica que tiene la Defensoría Penal Pública. Pero puntualmente, dadas las condiciones de su región, uno de los énfasis tiene que ver con la defensa de personas extranjeras o migrantes. Mucha gente pregunta, bueno, pero ¿por qué hay que tener o por qué hay que brindar una defensa especializada para las personas extranjeras? ¿Cuáles son las condiciones que ellos deben enfrentar? Partiendo de lo básico, Alexis, contarles a todos que Tarapacá es una región en la que confluyen varias visiones de vida, varias formas de enfrentar la realidad, cosmovisiones, y que es paso obligatorio para todos aquellos que vienen del norte y que tienen como destino final la capital o alguna otra ciudad del sur de Chile. Y en ese orden de cosas tenemos migrantes extranjeros que llegan a Tarapacá desde regiones muy cercanas, países vecinos, hasta lugares muy lejanos. Los extranjeros no solo vienen por el tema vinculado a el comercio, sino además por ciertos atractivos que están en el desierto, ciertos atractivos vinculados a culturas ancestrales, y en esa calidad el defensor penal público debe tener una especial formación no solo en lo jurídico y en lo técnico, sino además en un elemento que es vital, que es el saber comunicarse con el migrante o el extranjero. Humildemente y pidiéndoles las excusas del caso a todos los que nos han escuchado el día de hoy, este defensor entregó un saludo tanto en Aymara como en quechua. Estamos tomando clases para mejorar aquello porque creo que es una necesidad para acá, especialmente porque tenemos mucha gente de habla quechua y algunos más de habla aymara. Pero el defensor debe saber comunicarse con el migrante. Y al momento de comunicarse no solo hablo de hablar el mismo idioma, porque no es solo comunicarnos en lengua concreta, es conocer cómo comunicarnos. Es muy distinto hablar con una mujer quechua que habla muy poco español, a hablar con un varón aymara que viene de las grandes metrópolis bolivianas o peruanas. Entonces, lo primero es eso, la comunicación. Lo segundo, Alexis, es entender y conocer su proyecto migratorio. Claro. Y así se plasma eso al momento de redactar o tratar de construir la teoría del caso. Y lo más importante, Alexis, pensemos en algo que yo mencioné en un artículo publicado hace pocos días atrás, o creo que fue hoy día mismo o ayer. Sí, en Es estrado. el tema, así es, Alexis, es el tema de enfrentarme a algo que no conozco. Y ahí hacía mención a unas películas que por lo menos para mi generación marcaron época, El Expreso de Medianoche y Justicia Roja, en la que derechamente un extranjero se sienta frente a un tribunal y no entiende nada de lo que se habla, ni nada de lo que se está resolviendo respecto a su futuro. Así es, Y eso, en el esa caso realidad personal, Alexis, sí genera un conflicto severo. es una realidad ¿A muy qué me fuerte. refería como tercer punto, Alexis? A la confianza. Y ese es un tema relevante cuando estoy tratando a una persona que está enfrentando algo que no conoce. Sí, no, es una realidad que usted plasmaba con esas películas. También se puede ver hoy en día en el cable, Preso en el extranjero, personas que claramente, primero, no conocen quizás la ley del país donde se encuentran. Todos sabemos que, bueno, quizás es una obligación que tenemos, pero no lo conocemos. Son culturas distintas, no hablas el idioma y llegas a una cárcel a veces sin saber los motivos que te han llevado hasta allá. Claro, es necesario que alguien se acerque, se preocupe, te brinde apoyo y además te trate de entender, como dice usted. Es importante tratar de entender el idioma y en eso yo creo, de acuerdo a lo que usted contaba en esa columna, si quiere nos puede contar un poco más para las personas que no han tenido la oportunidad de leerla ya que fue publicada hace poco.
En la columna, Alexis, yo hago mención a la historia de dos personas que impactaron desde un punto de vista humano y además desde un punto de vista jurídico estratégico el trabajo en la región. Pascual y Nieves eran dos personas que llegaron a Tarapacá dentro de estas redes de tráfico de personas que instrumentalizan al ser humano para materializar un objetivo totalmente individual, eh, delictivo, pero individual, que no le genera ni reporta ningún resultado, en el caso del que les hablo, ni a Pascual ni a Nieves. Y, primero, la soledad de estar privados de libertad lejos de su país. Eso es terriblemente complejo. Segundo, como lo acabas de mencionar, llegar a una cárcel, estar privado de libertad y no saberte comunicar ni saber lo que pasó con quien es tu pareja o compañera de vida, en el ejemplo que les coloco. Y finalmente, enfrentarte a una dicción, a una forma de hablar llena de modismos a la cual no está acostumbrado tu oído. ¿Qué tiendes a hacer cuando te sucede aquello? Bueno, sentir miedo, pedir ayuda, escuchar cuánto y cuántos consejos te dan. Y es precisamente en esa etapa en la que el defensor penal público debe exacerbar cualidades que forman parte del trabajo al que yo hacía referencia en el discurso de mi cuenta pública. No solo atendemos casos, atendemos personas. Y somos personas atendiendo personas con un objetivo bien puntual, prestar asistencia dentro del contexto de la persecución penal, pero desde un punto de vista humano. Y por eso se exacerba el concepto de derechos humanos que mucha gente ha tratado de mancillar y ha tratado de cuestionar, pero vaya que es una complejidad cuando nos toca de cerca el tener a un sanguíneo o uno mismo estar privado de libertad y sentir aquella soledad de no entender o tener que decir sí a todo lo que me consultan porque no me queda de otra. Entonces, en la columna trato de plasmar aquello y levanto un tema que a mí me llama mucho la atención, Alexis, en las discusiones que se han dado en las últimas semanas respecto de la del proyecto de ley migratoria. Eh, Se trata de exacerbar cierto control a la migración sin conocer el fenómeno migratorio, sin haber escuchado las opiniones de los especialistas que hablan acerca de normas como las que actualmente se está discutiendo, como la carretera para promover lo que es la trata de personas con fines migratorios. Ya vimos ejemplos de aquellos en los años 70, 80 y 90, con las espaldas mojadas, con los cubanos en el tiempo del puerto de Mariel, y con todo lo que fue la migración centroamericana hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y en los años 2000, todo lo que sucedió con los migrantes del norte de África, que desesperadamente entraban a las Europas, a la Unión Europea. ¿Queremos enfrentarnos a un tema así? ¿Estamos preparados para enfrentar un tema así? Yo creo que no. Y Chile es un país que tiene una cualidad y una característica geográfica muy especial. Tiene una frontera territorial larguísima y hay tantos pasos no autorizados en esta frontera como eventualmente criterios dogmáticos y universitarios para enfrentar el tema de la migración. Sí. Entonces, el control migratorio es un tema complejo y la forma en la que yo debo abordar el trato con un migrante es un tema humano, sí. Alexis. Yo te cuento algo más y aprovecho esta oportunidad para resaltar aquello. El año 2019, Tarapacá enfrentó un importante ingreso de causas vinculadas a la infracción reglamentaria de las normas que protegen los monumentos nacionales. El gigante de Tarapacá es conocido a nivel mundial y es conocido en Chile desde la perspectiva del atractivo, este geoglifo, qué bonito conocerlo, pero lamentablemente extranjeros, norteamericanos, europeos, rusos, canadienses, llegaron a Chile, se encontraron con una señalética pobre en idioma local y fueron consecuentemente detenidos y muchos de ellos tuvieron que estar acá en un contexto de limitación a su libertad durante más de 8 meses, esperando que la justicia resolviera permitirles volver a sus lugares de residencia permanente. Entonces, ahí hay un tema en el que Chile tiene que abrirse al mundo, no solo desde el punto de vista económico, Alexis, sino también desde el punto de vista humano. Sí,
Siguiendo en el tema, pero de una arista distinta. Usted hablaba de que, claro, somos personas que defendemos a otras personas, ¿cierto? Que velamos por los derechos humanos. Y uno de los lugares donde quizás están más constreñidos los derechos humanos es en las cárceles. Y hace tiempo atrás vimos cómo las personas extranjeras tenían que dejar el país, y ustedes también tuvieron una labor muy relevante en tratar de lograr que personas que estaban privadas de libertad por la pandemia fueran sacados de nuestro país. ¿Cómo fue ese trabajo, defensor? ¿Qué fenómeno enfrentó Tarapacá, Alexis? Bueno, hay un número no menor de causas en Tarapacá, causas penales, que terminan a través de un juicio, ya sea un juicio abreviado, un juicio oral, pero se otorga una pena sustitutiva, es decir, la sanción impuesta no será cumplida de forma efectiva, sino a través de otra forma de cumplimiento. ¿Cuál es la forma de cumplimiento a la que me refiero? La expulsión. Es decir, esa persona extranjera que cometió un delito en Chile y que ha sido condenado va a ser sacada del territorio nacional y no podrá volver al territorio nacional en un plazo de 10 años. Esa es la sanción. Esas expulsiones, tras la expulsión. Esa expulsión la materializa la PDI luego de la orden judicial. Para bien o para mal, COVID-19 llegó para quedarse y COVID-19 generó una catástrofe a nivel migratorio. ¿En qué sentido? Se cerraron las fronteras. Y nosotros lo hemos visto, Alexis, en la televisión, en los diarios, un número no menor de migrantes, colombianos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, yendo a sus sedes consulares para pedir apoyo a efectos de regresar a su país. Bueno, en el caso de Tarapacá, y contestando tu pregunta, había un número importante de condenados expulsados que estaban esperando la expulsión. Estaban privados de libertad y aquí se genera la injusticia de un sistema que no ha logrado enfrentar desafíos. La asistencia de salud, por ejemplo, la asistencia desde un punto de vista social, el acompañamiento, es algo relativamente satisfecho por el sistema carcelario con los chilenos. Con el chileno que tiene a su familia, chileno que le manda su encomienda, chileno que de alguna u otra forma va a tener contacto con aquel o aquella que está privada de libertad. Pero ese extranjero que a lo mejor no tiene vínculos en Chile, que es lo más seguro, y que su familia no sabe que está privada de libertad, se enfrenta no solo a la soledad de la privación de libertad, sino a la inexistencia de determinados elementos básicos para sobrellevar una vida dignamente. ¿A qué me refiero? Y es así de duro, Alexis. Papel higiénico, toallas higiénicas para las mujeres, jabón, shampoo, una máquina de afeitar desechable o eventualmente algún tipo de prenda de vestir para protegerse de las frías noches de la pampa tarapaqueña o para enfrentar eventualmente los calores del mediodía que se experimentan especialmente en la cárcel de Alto Hospicio. ¿Qué hizo la Defensoría Penal Pública? Todo el grupo humano de la Defensoría Penal Pública. En varios operativos que fueron liderados por este defensor regional, por la jefatura de estudios, su equipo de trabajo, por el departamento de comunicaciones, tratar de llegar y entregarles algo a estas personas. Partimos apoyando a los varones mayoritariamente de pueblos originarios privados de libertad en la cárcel de Pozo Almonte. Ese fue un operativo que les llevó algo de tranquilidad. Se les entregó un set sanitario, se conversó con ellos, se les atendió jurídicamente y además contamos con la colaboración de una de nuestras dos facilitadoras que lograron comunicarse con ellos en quechua o en aymara. Luego se hicieron operativos con las mujeres y el último, de un total de casi 7 u 8 operativos desde el mes de marzo en que se cerraron fronteras, fue la semana pasada cuando logramos reunir colaboración de nuestro equipo de la Defensoría, de ABOFEM, de la Universidad Arturo Prat, con el objetivo de reunir fondos y comprar algo que las mujeres reclamaban, Alexis. Y eran mujeres extranjeras que no recibían visitas y algunas chilenas que por situaciones de la vida también no tenían visitas o no recibían encomienda, formar un set básico. Entonces, me llamó profundamente la atención que más allá del agradecimiento, en las caras de todas ellas, Alexis,
se veía un seño de cierta tranquilidad. Y yo me imagino por qué, y tú te lo debes imaginar. No es fácil vivir dentro de lo que ha sido la pandemia y esta relativa privación de libertad con la cuarentena. Imagínate cómo será privada de libertad en un centro carcelario, con todas sus bondades, si es que hay alguna, y con todas sus deficiencias, porque tampoco podemos ser muy optimistas respecto a eso. Gendarmería de Chile, acá en Tarapacá, ha hecho un esfuerzo especial y ha colaborado con la Defensoría Penal Pública para tratar de ayudar a toda esta gente, pero siempre hay falencias. En eso trabajamos. Y te hago una observación. En el último operativo que fue especialmente para mujeres, llamó profundamente la atención en forma positiva de las autoridades de Tarapacá, que fueron mujeres ayudando a mujeres. Esos temas son los que reviven la mística que este defensor regional quiere retomar, de aquella mística con la que la Defensoría de Tarapacá se funda hace ya casi 20 años atrás, 15 años atrás. Entonces, mujeres ayudando a mujeres fue algo impactante y satisfactorio para nosotros, Alexis. Sí, eso mismo. Me parece que ese fue el operativo, el último que nombraba, de 200 mujeres en alto hospicio. Creo que Así lo es, vimos en la prensa también, donde se así es. reflejaba la campaña. Y hay que decir, para las personas que no conocen de fondo la Defensoría no es que tenga recursos para hacer esta labor, así, recursos en particular, sino que son esfuerzos colaborativos, son esfuerzos, bien decía, de la institución con organizaciones. Es lo que se denomina en el trabajo social la estructuración de redes. Y esa estructuración de redes, al menos en este operativo, en este último operativo, y en la mayor parte de los que hemos ejecutado acá en Tarapacá, ha estado a cargo de la unidad de estudios con el equipo de trabajo que tiene la unidad de estudios, la UAGD, por una parte. Por el otro lado estaba la coordinadora regional de ABOFEM, y finalmente, Daniel Quinteros de la UNAP, que nos colaboró con la recaudación de fondos para finalmente centralizar aquello en la adquisición de determinado tipo de vituallas que fueron entregadas, llegamos al penal, nos colaboró hasta nuestro asesor informático en el traslado y en la organización de toda la estrategia, porque claramente Gendarmería de un día para otro nos autorizó el ingreso con el auto, llegamos hasta el mismo módulo, y fíjate que las chiquillas estaban tan alegres dentro de lo que significa la tristeza, la privación de libertad, estaban alegres de algo que es súper importante y con esto te doy la palabra, Alexis, para seguir la conversación, de que alguien se preocupara de ellas en estos tiempos de pandemia y de cuarentenas y de alejamiento social. Es Sí, terrible. El ser no, humano está acostumbrado a estar acompañado y cuando está solo sufre mucho. sí, no, claramente hemos visto esas experiencias en hartas cárceles donde sufren las personas el abandono de no tener visitas, de no poder ni siquiera ser visitado por sus abogados. En general, claro, la angustia aumenta. Y por lo mismo, durante la pandemia se han hecho esfuerzos, la Defensoría particularmente, el Ministerio de Justicia también por su lado, han hecho esfuerzos por bajar la población penal está privada de libertad. O sea, ir sacando en el fondo a las personas de la cárcel fue una de las preocupaciones, porque las cárceles también, además de que tú no tienes visitas, además de eso, también hay un riesgo muy alto de contagio. Son focos de contagio. Entonces, ¿nos puede contar un poco el trabajo que hizo la Defensoría en esa materia, en cuanto a las revisiones de prisiones preventivas? ¿Y qué es lo que podríamos hacer más en lo que tiene que ver con libertades condicionales, que es un tema distinto? Partamos por comentarte, Alexis, que no te equivocas al afirmar que un centro de privación de libertad, una cárcel, es un foco potencial de una desgracia en materia de una pandemia, de una infección como la que estamos enfrentando a nivel mundial. Basta que un vector ingrese a la cárcel para que el vector infecte a otro y sabes perfectamente que eso es multiplicar y potenciar la infección con el coronavirus. ¿Qué trabajos ha hecho la Defensoría Penal Pública? Primero, y algo que lo resalté en mi discurso, es el acompañamiento, Alexis. Eh, Conocer, estar ahí, retroalimentarnos
y trabajar cooperativamente con Gendarmería para efectos de ver cuáles eran las reglas y estándares de salubridad que se estaban aplicando. Y es así que se hicieron casi un total de 7 operativos jurídicos sanitarios con el objeto de visitar cárcel. Primero eso. Segundo, acogiendo las directrices que nuestro Defensor Nacional fijó desde el momento en que se decreta el estado de excepción, trabajar y buscar aquellos casos sustentables desde una perspectiva jurídica y fáctica para egresar a las personas del centro penitenciario, ya sea desde una perspectiva de pedir la sustitución o revocación de la prisión preventiva en el entendido que eran imputados, para pedir desde la perspectiva de los indultos la gestión de lo necesario para que el condenado cumpla durante un tiempo finito la condena que le resta en el medio libre, y finalmente trabajar cooperativamente junto a Gendarmería de Chile y atentos a las decisiones que la Comisión Regional de Libertad Condicional adopta respecto de todos aquellos y aquellas que han postulado a la libertad condicional. Primero, dejar en claro, Alexis, que la comisión es un órgano creado por una ley que le entrega a un grupo de jueces el análisis y la decisión respecto de personas que Gendarmería de Chile sistematiza y postula para efectos de optar a este beneficio de la libertad condicional. ¿Qué hace la Defensoría Penal Pública? ¿Qué ha hecho el equipo penitenciario en Tarapacá? Es un acompañamiento, es una asistencia letrada a ese proceso. Es decir, si en el listado de Gendarmería no aparece Gabriel Carrión, explicar, explorar, consultar cuáles son las razones por las que no está en el listado de postulación y ver desde un punto de vista administrativo si se puede incorporar. Segundo, desde una perspectiva de espectador, porque si bien se ha participado y en algunas ocasiones se ha intervenido expresando opiniones o incorporando algún tipo de información colaborativa, los votos y la decisión forman parte de la comisión. Y frente a la decisión de la comisión, Alexis, ejercitando el mandato que nos impone la ley, recurrir por la vía del amparo constitucional para cuestionar la negación a la libertad condicional por parte de la comisión. Hemos llegado hasta la Corte Suprema, pues esa es la vía, pues es la puerta que nos abre el recurso de amparo constitucional para efecto de cuestionar la decisión en su legitimidad, razonabilidad, antijuridicidad y los conceptos vinculados precisamente al recurso de amparo. Y finalmente, y es algo que se ha implementado este año, Alexis, es intentar hacer un seguimiento post-egreso, que es algo muy complejo. Ese seguimiento post-egreso, Alexis, es de cargo de Gendarmería de Chile, y así lo establece la ley. Se le debe hacer un programa, un plan de intervención, se lo debe citar, debe haber un contacto periódico, pero ¿con quién? Con la autoridad de Gendarmería de Chile. Para eso se han establecido los CRS y entre muchas de las funciones que cumple el CRS está precisamente la supervisión del liberto cumpliendo con la libertad condicional. Pero el equipo penitenciario de Tarapacá, intentando plasmar su personal toque a este trabajo de defensa penitenciaria, bueno, este año ha empezado a hacer un seguimiento, no solo con los libertos vinculados a la libertad condicional, sino también con los indultados, que ahí también tenemos otra brecha, Alexis. Muchos indultados, en razón de la pandemia, han perdido el contacto con la autoridad carcelaria y han perdido el contacto con el tribunal que debe hacer el seguimiento en el evento de que se informe un quebrantamiento. Y es ahí donde ingresa la defensa penitenciaria para efectos de entregar esos instrumentos. Nos ha ido muy bien este año, Alexis. La mayor parte de las postulaciones se transformaron en la concesión de la libertad condicional y aquellas que no fueron otorgadas por la comisión, luego de un estudio, que es un estudio metódico, serio, y que no es de un día para otro, el equipo penitenciario resolvió levantar casos puntuales con el objeto de ser revisados por la vía del recurso de amparo, y en muchos de esos recursos, la mayor parte de ellos, la decisión de la Corte Suprema ha sido favorable a la persona, ordenando se le conceda la libertad condicional y someterse al régimen jurídico reglamentario que eso supone. Es ahí donde hemos trabajado, Alexis, en Tarapacá. Eso es excelente porque efectivamente ayuda a velar por la salud de estas personas, que recordemos cuando alguien es condenado, en este caso,
la idea es restringir su libertad, ¿cierto? Su libertad ambulatoria, pero no que le cueste la vida. Ese es básicamente acá lo que uno está haciendo, es velar por la vida de esta persona versus dar una alternativa de condena o de cumplimiento de esta condena que no la pueda afectar, ¿cierto? Don Gabriel, muchas gracias por su tiempo. No sé si me quería decir algo más para cerrar. Lo último, y no voy a dejar de reiterarlo, Alexis, primero agradecer al Defensor Nacional por habernos permitido estar a la cabeza de esta Defensoría de Tarapacá, encargarme la responsabilidad de llevar adelante el trabajo que hace la Defensoría Penal Pública en la región de Tarapacá, y algo que es vital para el trabajo en esta región, reconocer y agradecer la participación de todos y cada uno de aquellas personas que trabajan junto conmigo, codo a codo. Somos un total de 58, 56 personas que formamos parte del equipo, entre personas, las bien conocidas institucionales, las del subsistema privado, pero todos trabajamos juntos buscando un objetivo bien puntual: otorgar este servicio desde una perspectiva humana. Gracias a ellos, y felicitarlos nuevamente por la responsabilidad y el compromiso que han expresado, más en estos tiempos de pandemia, Alex. Gracias a todos ustedes y que tengan, ojalá, una muy buena tarde. Muchas gracias, felicitaciones al equipo entonces de Tarapacá, tal cual como lo dice su defensor regional. Un gran aplauso para todos ellos por esta gestión y por este momento que sabemos siempre, cuando uno mira hacia atrás en estas cuentas públicas, es un momento de recordar y de fortalecer equipos. Así que muchas gracias, defensor, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados hoy, y nos vemos la próxima semana con otra cuenta pública regional. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Buenas tardes.